Es un gusto saludarles, hermanos y amigos. Paz a vosotros. Hoy quiero compartirles un tema por medio de la palabra de Dios, el cual lleva por título: Es necesario apartarnos del mal. Quiero iniciar citando la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5, que nos dicen: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos: que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Quiero decirles que el mal es la ausencia de Dios en nuestra vida. Porque al decir es necesario apartarnos del mal, es hacer lo que Dios quiere. Y nos habla de un crecimiento espiritual, de una madurez para la iglesia y de su gracia. Así, nos damos cuenta que el deseo de Dios es que caminemos en una dirección, y esto es apartarnos de todo mal, ya que si aceptamos el amor de Dios, es aceptar hacer la voluntad de Dios para poder caminar en su amor, pues Dios nos dará lo mejor para nosotros. Por eso, Dios nos aparta para andar en santidad. Pero algunos dirán: ¿de qué nos aparta? La palabra de Dios es clara y nos expresa cuando dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, que nos dice: Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Si su palabra nos dice que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene de Dios, entonces, ¿de qué quiere que nos apartemos? De este mundo de maldad, para que no nos adaptemos a este sistema que nos puede llevar a la perdición, donde el Dios de este siglo, Satanás, ha establecido su dominio de maldad, y donde cada día elabora una estrategia para llevarnos a las tinieblas.
a donde no llega la luz del Evangelio, y así rechazar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que en nosotros exista el amor, a fin de que podamos pensar que Dios, al querer apartarnos del mal, consideremos la luz de su palabra, haciendo su voluntad, como lo menciona en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17, que nos dice: y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero veamos cómo Satanás nos presenta una vida temporal. En cambio, Dios nos ofrece una vida de plenitud en Cristo Jesús. Los que siguen sumergidos en tinieblas son los que aún viven sin Dios y sin Cristo. Por lo tanto, su luz no ha resplandecido y como resultado no le conocen, ni son hacedores de su palabra. Como lo dice la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 22, cuando dice: mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estos se aferran a las cosas que el mundo ofrece y que sus vidas están en pecado, y dicen que el mundo les llenará de satisfacciones y placeres, aun cuando son temporales, y se alegran en el mundo, cuando la realidad es que están muertos en sus delitos y pecados. Como lo menciona la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, que nos dice: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros deleites y pecados. Las obras de Satanás se manifiestan al comenzar a verse el trabajo del pecado en la vida de sus hijos. Tomemos en cuenta en la maldad que ha sido sometida a la humanidad a consecuencia del pecado. Es cuando nos causa pesar saber que nos hemos alejado de la presencia de Dios y que nos hemos apartado de su amor, porque nos atrajo el mundo. Así lo menciona en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1, que nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Sus seguidores están sumidos en la maldad. No le interesan los planes de Dios, como tampoco le interesa hacer aquello que le agrada a Dios. El mundo quiere satisfacer y complacer a Satanás y a sus demonios. Es necesario, hermanos y amigos, apartarnos del mal para no agradarle, como lo dice la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 13, que nos dice: hermanos míos,
no os maravilléis si el mundo os aborrece. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que Él. Es mayor que el que está en el mundo. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 4. Es necesario apartarnos del mal, alejarnos de un mundo de violencia y de maldad, que cada día nos alejará de la presencia de Dios. Por eso, es necesario poner cada uno nuestra parte para apartarnos del mal. Fue un gusto hablarles de la palabra de Dios. Paz a vosotros.